Hola, hola a todos nuestros increíbles seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que anden súper bien, con toda la energía para este vídeo que les tenemos preparado. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sabemos que a muchos de ustedes les va a volar la cabeza, algo que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y honestamente en el de todos nosotros. Vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza, y sobre todo, de una situación muy especial, una videollamada. Sí, como lo oyeron, una videollamada que, créanme, les va a sorprender. Si son fanáticos de estos dos talentosos actores, si siguen de cerca sus carreras, sus proyectos, e incluso sus vidas personales, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense para una dosis de intriga, para desentrañar los detalles y, quién sabe, y quizás para reírnos un poco también. Y antes de que nos sumerjamos por completo en esta historia, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy cordial y sobre todo muy importante. Denle ese botoncito de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así jamás se perderán ninguno de nuestros contenidos, porque aquí siempre traemos lo más jugoso, lo más interesante y lo que ustedes aman. Hecho. Perfecto. Ahora sí, agárrense bien, porque esto se pone bueno. Pues miren, la cosa es así. Can Yaman y Mehmet Özdemir. Dos nombres que para muchos son sinónimo de éxito, de carisma arrollador, y de una química que trasciende la pantalla. Los hemos visto juntos en proyectos que nos han robado el aliento, nos han hecho suspirar, soñar y hasta nos han sacado alguna que otra lagrimita de emoción. Son dos figuras públicas indiscutiblemente y como tales, sus vidas, sus interacciones, e incluso sus ausencias, son objeto de análisis y, por qué no decirlo, de mucha especulación. Y es justamente en este terreno de la especulación, del qué pasará, del qué estarán haciendo, donde a veces se cocinan las historias más interesantes. Hoy vamos a hablar de una situación que, aunque no sea un evento público oficial, ha generado un revuelo tremendo entre sus seguidores, y que tiene que ver con una videollamada. Sí, una videollamada privada en principio, pero que, como suele ocurrir en la era digital, ha trascendido a oídos de muchos. La pregunta clave aquí es, ¿qué tiene de sorprendente una simple videollamada? Bueno, cuando hablamos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, las expectativas siempre están altas. Han sido pareja en la ficción, y esa magia que proyectaron juntos hizo que muchísimos fans desearan que esa conexión se mantuviera, o incluso, que se trasladara a la vida real. Y aunque ambos han seguido caminos profesionales distintos y han tenido sus respectivas vidas personales, la nostalgia por esa dupla sigue latente en el corazón de sus seguidores. Entonces imaginen la sorpresa, la intriga, cuando se empieza a rumorear, cuando empiezan a circular pistas, de que estos dos talentos podrían haber tenido una comunicación directa, una videollamada, después de un tiempo sin haber tenido interacciones públicas significativas. Los detalles que han trascendido, como siempre ocurre en estos casos, son escasos pero lo suficientemente jugosos como para alimentar la imaginación. Se habla de un encuentro virtual, de una charla que podría haber sido de lo más variada. ¿Será que hablaron de viejos tiempos, de la serie que los catapultó a la fama, de recuerdos compartidos en los sets de rodaje? O quizás fue una conversación más actual, sobre sus proyectos presentes, sus desafíos, o simplemente una puesta al día entre colegas que se respetan y, quién sabe, se aprecian aún. La posibilidad de que hayan compartido risas, confidencias, o incluso un momento de nostalgia mutua, es lo que realmente enciende la chispa de la curiosidad. Para entender un poco más el porqué de tanta expectativa, recordemos la magnitud de su fama conjunta. Cuando interpretaron a Can Divit y Sanem Aydin en la exitosa serie Erkencikus, conquistaron a audiencias de todo el mundo. La frescura de sus personajes, la intensidad de su romance en pantalla, la manera en que sus miradas parecían decir más que 1000 palabras, todo ello creó una conexión muy fuerte con el público. Cada escena era analizada, cada gesto, cada palabra. Y esa energía, esa química tan palpable, es algo que los fans no olvidan fácilmente. Por eso cualquier indicio de que se comunican, que comparten algún tipo de interacción, por breve o privada que sea, se convierte en noticia. Ahora pensemos en el contenido de esa videollamada. ¿Se imaginan lo que pudo haber sido? Quizás Can, con su estilo desenfadado y carismático, le contó alguna anécdota graciosa de sus rodajes en Italia o donde quiera que esté ahora, y Mehmet, con su dulzura y elegancia, le compartió detalles de algún proyecto nuevo o simplemente le preguntó cómo le iba en sus aventuras. Podríamos estar hablando
De un intercambio de consejos, de palabras de aliento, o simplemente de un momento para recordar aquellos tiempos que para ambos, sin duda, fueron cruciales en sus carreras. La sorpresa y lo que nos intriga es precisamente la posibilidad de ver cómo interactúan ahora, con la experiencia que ambos han acumulado por separado. ¿Han cambiado? ¿Siguen teniendo esa conexión especial, aunque sea a nivel de amistad o respeto profesional? Es importante recordar que si bien la imaginación vuela, también debemos ser cautelosos con la información que circula. A menudo en el mundo de la farándula, los rumores se magnifican. Sin embargo, la fuerza de estos rumores sobre la videollamada entre Can Yaman y Demet Özdemir nos dice algo. La gente sigue atentísima a cualquier movimiento que hagan estos dos juntos. Es un reflejo del cariño y la admiración que generaron como pareja en pantalla. Y es ese cariño lo que nos impulsa a investigar, a compartir y a generar este tipo de contenido que ustedes tanto disfrutan. Podríamos incluso especular sobre el tono de la llamada. ¿Fue una llamada casual, de esas que surgen de la nada y son pura espontaneidad? ¿O quizás fue algo más planeado, una forma de reconectar después de un tiempo de haberse enfocado en sus carreras individuales? La belleza de estas situaciones es que nos permiten crear nuestras propias historias, imaginar los escenarios más fascinantes y sentirnos un poco parte de ese mundo de estrellas, aunque sea desde la distancia. Piensen en la tecnología actual. Una videollamada es instantánea, es íntima, permite ver la expresión facial, escuchar el tono de voz, sentir la cercanía, aunque sea virtual. Si esa llamada tuvo lugar y si las sospechas son ciertas, pues la sorpresa radica en esa conexión que se mantiene viva, en esa huella que dejaron juntos y que sigue resonando. Imaginen la emoción de los fans al saber que, a pesar de estar en caminos diferentes, hubo un momento de conexión directa, un guiño al pasado, una confirmación de que quizás hay un lazo que aún persiste. Y la forma en que esta información suele filtrarse es, a menudo, a través de comentarios sutiles en redes sociales, de indirectas, o de pequeños avistamientos virtuales que para los ojos entrenados de los fans, son suficientes para encender la alarma. Es como un rompecabezas donde cada pequeña pieza encontrada nos acerca a una imagen más completa, y en este caso, la imagen es la de Can y Demet interactuando. La sorpresa entonces no es solo la videollamada en sí, sino la confirmación de que a pesar de todo, siguen en contacto y eso, para quienes los amaron juntos, es una noticia con un peso emocional considerable. Además, consideren el impacto que esto puede tener en sus proyectos futuros, aunque sea de forma indirecta. La energía que irradian por separado es innegable, pero la magia que crearon juntos sigue siendo un referente. Una interacción positiva entre ellos podría, en la mente de algunos, reavivar la esperanza de un futuro reencuentro profesional, o al menos, mantener viva la llama de su popularidad como dúo. Es un recordatorio de que a veces, las conexiones que se forjan en el set pueden tener una vida mucho más larga de lo que esperamos. Así que cuando hablamos de su reacción a videollamada te sorprenderá, no nos referimos solo a la sorpresa de que hayan hablado, sino a la emoción que esa comunicación genera, a las infinitas posibilidades que abre en la imaginación de los fans, y a la confirmación de que la magia de Erkencikus sigue viva en el corazón de muchos. Es un pequeño vistazo a un mundo que nos encanta, un mundo de estrellas, de historias y de conexiones que, aunque sean virtuales, nos hacen sentir un poco más cerca de ellos. La sorpresa, en definitiva, reside en la fuerza de esa conexión que ambos supieron crear y que, hasta el día de hoy, sigue generando interés y expectación. Y ahora, para ir cerrando este recorrido por el misterio de la videollamada de Can Yaman y Demet Özdemir, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado comentando. Hemos explorado por qué una simple videollamada entre estos dos actores genera tanto revuelo, recordando la química innegable que crearon en pantalla y la devoción de sus fans. Hemos imaginado el posible contenido de esa llamada, desde recuerdos hasta actualizaciones profesionales, y hemos destacado cómo la tecnología actual permite una conexión más íntima, aunque sea virtual. En esencia, la sorpresa radica en la persistencia de esa conexión especial que generaron y que sigue capturando la atención de todos nosotros. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación tan intrigante. Me encanta poder compartir con ustedes estas historias que nos sacan una sonrisa y nos hacen soñar un poco. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que se dijeron Can y Demet en esa videollamada? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que leo absolutamente todo y me encanta interactuar con cada uno de ustedes.
Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, por favor, no olviden dejarle ese gran me gusta, que tanto nos ayuda a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Kanyaman y de Method de Mir, para que también se enteren de este fascinante tema. Y si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Es el momento perfecto para dar clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así formarán parte de nuestra increíble comunidad y no se perderán nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao.